Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio una vez más estar con usted para traerle buenas noticias. Estamos viendo lo invisible por medio de lo visible. Lo invisible son todos aquellos acontecimientos que Dios ha profetizado y que todavía no han sucedido, lógicamente. Lo visible es la palabra de Dios que nos lo revela. Y hoy vamos a continuar analizando lo que estuvimos tratando de explicar en un programa anterior, pero no nos dio el tiempo suficiente para ello. Le voy a hablar del día de la ira, o el día de la venganza de Dios. Porque Dios dijo que no nos venguemos nosotros, sino que le dejemos la venganza a Él. Ahora, antes de que Él haga esto o venga ese día, Dios ha extendido su misericordia, su ternura, su cuidado, su amor para toda aquella persona que vive en este planeta. El deseo de su corazón es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pero lógicamente tenemos que entender que no toda la gente procurará estar en paz con Dios. Porque algunos no le reconocen, algunos más creen que Él no existe, aunque es el creador de todo lo visible, de todo lo invisible. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, a tal grado que envió a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. La razón de ello es que nos ama. Entregó a su único Hijo a cambio de nosotros. Pero nosotros decidimos si queremos reconciliarnos con Él o no. Yo lo decidí hace más de 30 años y verdaderamente creo que es lo mejor que he hecho durante toda mi vida. Viene el día de la venganza. Viene el día en que Dios se va a cobrar la deuda de todos aquellos que no aceptaron que Jesucristo pagara el pecado de sus vidas. Pablo lo describió en un día, un tiempo pasado. Yo puedo encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 17, estas palabras. Palabras que brotaron del corazón de Dios a través de los labios de Pablo. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero también nos dice el versículo 34 que algunos creyeron. 3 tipos de personas que Pablo tuvo que platicar con ellos durante ese tiempo. Él está hablando, Pablo describe por medio del Espíritu Santo que Dios ha establecido un día en que Él va a juzgar todo pecado que no ha sido perdonado. Y si no ha sido perdonado es porque la gente no se ha arrepentido, porque la gente no ha pedido el perdón. Porque hay perdón para todos los pecados, aunque nosotros a veces escuchemos, ¿verdad? Tú no tienes perdón de Dios. Pero sí hay perdón de Dios para toda persona que se arrepienta de cualquier tipo de pecado. Judas, el que le entregó, podría haber sido perdonado si él hubiera solicitado el perdón. Y el Señor Jesús lo buscó, es decir, lo motivó a que se arrepintiera. Por esa razón él pudo decirle en aquel momento tan crítico, con un beso entregas a tu maestro, como diciéndole, arrepiéntete, vale más que te arrepientas. Pero su corazón se entenebreció. Un día está marcado por Dios. Dice aquí el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Todo será justo, verdaderamente justo, porque esto es de parte de Dios justicia. La Escritura nos habla, ¿verdad?, que la gente será marcada antes de que suceda este día. La gente que ha estado en rebeldía contra Dios, que no ha querido recibir a Jesucristo, su Hijo, como Señor y Salvador, será marcada. Y hoy nosotros ya podemos encontrar en vehículos, ¿verdad?, como tan solo en nuestro país se está estableciendo una ley de que cada uno de los vehículos traiga un chip. Un chip que será verdaderamente el que dará información al equipo que leerá este chip. Ahí estará una gran información en cada uno de los vehículos. Hoy también encontramos ya en personas que se ponen chip para evitar, mejor dicho, para ser rastreados en caso de que ellos sean secuestrados.
en animales y en mascotas. También otras personas que poseen buen dinero, que tienen bastante riqueza, que aman mucho a sus mascotas, les están poniendo un chip para, en caso de que ellos se extravíen, poderlo localizar fácilmente. Pero va a llegar un día en que será forzoso que toda persona tenga un chip que será marcado. Bien, esto va a suceder antes de que venga el día del juicio, el día que el Señor llevará a cabo esto aquí en la tierra. Y podrá, yo digo, y podrá alguien objetarle, podrá alguien negarse, podrá alguien esquivar este momento tan difícil. Miren, en el libro de Zacarías yo encontré, ¿verdad?, que cuando esto suceda es porque el Señor Jesucristo va a regresar del cielo. Él fue levantado del Monte de los Olivos y en ese preciso momento los 500 personas que se encontraban allí fueron informadas, aunque ya el Señor Jesucristo se los había declarado bastantes veces. En esta ocasión 2 varones vestidos con vestiduras blancas declararon estas palabras: este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, Él va a descender de la misma manera. Y encontramos en la Biblia que cuando el Señor regrese, se situarán sus pies, tocarán precisamente el mismo lugar de donde Él partió, que es el Monte de los Olivos. Y de ahí en el Monte de los Olivos, el Señor regresará para poner cada quien en su lugar. Y encontramos aquí en el capítulo 14, en el versículo 3, que su venida, su segunda venida, la primera ya vino a través de la Virgen María, la segunda será en la misma forma en que Él se fue, en que fue levantado, así regresará. Pero mire, aquí en el versículo 3 nos dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Describe la Biblia con muchos detalles lo que va a suceder, cómo va a reaccionar ese monte en cuanto sea tocado por el pie precioso de nuestro Señor y Salvador. Pero también nos está informando que una gran cantidad de personas, multitudes, le van a esperar. Y le van a esperar no para darle la bienvenida, sino todo lo contrario, para enfrentarlo. Se van a reunir allí en ese lugar. Bueno, aquí estamos viendo en el versículo 3, ¿verdad? Peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Serán multitudes, miles de ellas estarán esperando el preciso momento del regreso del Señor Jesucristo. Quizás alguna vez nosotros preguntamos: ¿y cómo sabrán ellos? Bueno, la Biblia trae una gran cantidad de figuras, y no solamente figuras, sino de señales, ¿verdad?, de cómo será su regreso, en qué estará aconteciendo antes precisamente de ello, de que Él regrese. Y habrá una gran cantidad de multitudes, muchas personas esperándole. Y la Escritura nos describe con mucha claridad en el libro de Apocalipsis cómo se darán esas cosas. Si usted viene y me acompaña, en el siguiente segmento vamos a leer allí en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que nos describe con mucha claridad el retorno del Señor Jesucristo a esta tierra. Y cómo se van a estar dando las cosas aquí, en ella, en la tierra, mientras Él está viniendo desde el cielo con todos sus ejércitos celestiales, como nos describe la Biblia. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenidos a este programa. Le invitamos también a que nos acompañe todos los domingos a nuestras instalaciones para tener un tiempo juntos de alabanza a Dios, a Jesús, ver sus milagros, sus maravillas y tener la capacitación bíblica. Sería y es un placer para mí saludarle. Gracias. Armando un precioso rompecabezas.
Tenemos todas las figuras aquí en la Biblia, todos los trozos de este rompecabezas y estamos armándolo. La figura es la venida del Señor Jesucristo, del cielo a esta tierra por segunda vez. Y también encontramos la recepción que se le dará en ese preciso momento o instante que ocurrirá. Leímos en el libro de Zacarías, ¿verdad?, que una gran multitud le estarán esperando para pelear contra el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, como le prometí, ¿verdad?, en el capítulo 16, pero vamos a ir al versículo que le acababa de mencionar, el versículo 13, y vamos a ver qué es lo que nos describe. Le digo, es un verdadero y precioso rompecabezas y cada una de sus piezas se está armando perfectamente. El Señor Jesucristo regresa, pondrá su pie sobre el monte de los olivos y cuando llegue ese preciso momento, Él va a ver una gran multitud de personas. Están esperándole para enfrentarle. ¿Cómo se va a dar que este grupo de personas venga a ese lugar? Mire, aquí está. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Está hablando de una Trinidad y no está hablando de Dios, de Jesucristo ni del Espíritu Santo. Está hablando de una Trinidad satánica. Tenemos que entender que Satanás solamente procura copiar, no hace absolutamente nada nuevo. Él copia, solamente hace simulaciones y precisamente aquí está simulando una Trinidad. Y mucha gente creerá que se refiere a Dios, pero no es precisamente Dios, sino todo lo contrario. Y el Espíritu Santo nos declara que ve salir de la boca del dragón. Este es Satanás. Y luego de la boca de la bestia. Este es el anticristo. Está hablando precisamente de ese ser, ¿verdad? Visible, palpable a todas las gentes cuando se manifieste. Además nos está diciendo también del falso profeta, un hombre que hará señales y milagros por obra de Satanás. Y estos tres tienen un propósito. Estos tres, el propósito que tienen es enviar personas con una misión. La misión es traer a las naciones, a los ejércitos del mundo entero hacia ese lugar especial en Israel. El lugar especial se llama Armagedón. Tiene otros nombres también en la Biblia. Entonces nos dice aquí, ¿verdad?, que el falso profeta, juntamente con la bestia y el dragón, envían, nos dice, ¿verdad?, a manera de ranas. El versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Este será precisamente el momento en que el Señor Jesucristo está descendiendo del cielo hacia el monte de los olivos, allí en Israel. Para eso estas tres potestades espirituales de maldad ya habrán convocado a todos los ejércitos del mundo entero por medio de engaños y de mentiras, ¿verdad?, para que envíen a sus ejércitos a ese lugar para defenderse, posiblemente dirán de una invasión marciana o de una invasión especial y espacial. Bueno, no sé qué engaño va a usar, pero el propósito es que los va a traer allí para combatir contra el Señor Jesucristo, como nos dice aquí, ¿verdad?, a todos los reyes del mundo para reunirlos a la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es lo que encontramos allí en ese lugar. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, el ejército terrenal de todos los hombres y mujeres, ¿verdad?, de todos los países en el mundo que están allí en ese lugar para esperar el momento propicio del ataque espacial que vendrá sobre ellos. Y este ataque espacial no será más que únicamente el regreso del Señor Jesucristo para aplicar justicia y juicio sobre esta tierra. Una vez que el Señor Jesucristo descienda allí, ¿verdad?, entonces ocurrirá esta gran batalla, la batalla de Armagedón. Quiero decirle que mucha gente podría preguntarse, quizás en este preciso momento, ¿qué ocurrirá? ¿El Señor tendrá temor? ¿El Señor rehusará llegar a esta tierra? Claramente, la Escritura nos habla que no. Por eso le estoy diciendo, estamos procurando organizar bien la enseñanza de este día para que podamos ver el panorama completo.
Si vamos al libro de los Salmos, aquí nosotros podemos encontrar en el libro de los Salmos lo que va a ocurrir en este preciso momento. Bueno, ¿por qué no me acompaña al Salmo 2 y leemos? Porque ese es parte del conjunto de los eventos de aquel día. El día ya no tarda. Bueno, nos pregunta aquí la Escritura, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esta es una pregunta. Luego encontramos esta aseveración: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vea usted qué revelación tenemos a través del salmista. Preciosa. Una información, pero, ¿qué le diré? Amplia, verídica. Esto va a ocurrir precisamente en ese día, el día del juicio final en esta tierra. Eso va a ocurrir precisamente el día que el Señor descienda del cielo al monte de los olivos. Habrá una gran cantidad de personas, como hemos estado explicando, esperando para combatirle. Quizás la gran mayoría de ellos, de los ejércitos, no sabrán contra quién estarán oponiéndose. Pero será precisamente en ese momento, ¿verdad?, que la Escritura nos dice que el Señor se reirá de ellos. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué desean esas naciones? ¿Qué querrán? Romper las ligaduras, no quieren absolutamente nada de Dios. Habrá una unidad. Y esta será la determinación: rompemos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice la Escritura. Pero a esto el Señor se reirá. El que mora en los cielos se va a reír. El Señor se burlará de ellos. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos dicho, verdad, es como ponerse contra Sansón a las patadas? Es peor todavía que eso, ¿no? Imagínense, si Él es el Señor, es el Creador, con el solo hecho de hablar se hacen las cosas. Con el solo hecho de que Él diga, se deshacen esas mismas cosas. Pero el hombre ha endurecido su corazón. Por aquí vamos a ver a través de la Biblia también. Necesitamos ir a ella constantemente. Necesitamos ir cita tras cita para ir armando el rompecabezas que le había dicho. Y hemos visto cómo el Señor viene, desciende, toca su pie allí en el monte de los olivos, se enfrenta a estas naciones. Pero antes de que Él ponga su pie en el monte de los olivos, la Biblia nos muestra el preciso momento en que Él está saliendo del cielo. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 11. Vamos a leer ahí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Escuchemos la descripción de este príncipe, de Jesús, de Dios. Pero veámoslos en el siguiente segmento. Permítame, por favor, un tiempo. Le doy gracias a Dios por ello. Estamos llegando el preciso instante en que el Señor Jesucristo está saliendo del cielo, viniendo hacia esta tierra.
Tenemos la descripción aquí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, capítulo 11, y vamos a leer hasta el versículo 15. Tenemos una información bastante clara, precisa. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Las características de este personaje, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermosa y precisa declaración de lo que estamos viendo, que es el preciso instante, el momento que el Señor Jesucristo descenderá del cielo para colocar su pie inmediatamente después, como le decía, en el Monte de los Olivos. Aquí estamos viendo cómo Él inicia su descenso. Observe. Ya no está montando un pollino como aquella ocasión el Domingo de Ramos, que entró en su entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Generalmente una manifestación de un rey que gana la batalla es un gran caballo blanco. Pero en aquella ocasión la misión era diferente, no era dominar, sino simplemente entregarse a la gente, al mundo. Y lo dio. Sí, Dios lo dio. Lo clavó en la cruz para pagar el precio del pecado de las personas, pero ahora sí, ya en su descenso, Él viene montado ya no en un pollino, sino viene montado, ¿verdad?, en un precioso y hermoso caballo, una figura de una persona vencedora. Aquí lo encontramos, ¿no? El mismo que dijo: Padre, perdónales que no saben lo que hacen, ahora viene precisamente a aquellos que ignoraron para traer justicia, una justicia y una paz perdurable en esta tierra. Así es que podemos nosotros darnos cuenta de lo que está pasando. Pero mire, en el versículo 14 nosotros encontramos, ¿verdad?, que viene acompañado de un ejército. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estas personas o quiénes son estos seres que están acompañando en su descenso al Señor Jesucristo hasta esta tierra? Tenemos una gran información aquí en la Escritura. Ahora, esos ejércitos celestiales no vienen a batallar, no vienen a pelear, no vienen a ejercer presión alguna, simplemente son acompañantes. Dios se basta solo. El Señor Jesucristo es más que suficiente para tomar control sobre esta tierra. Solo que estamos acompañándole porque Él viene ya a reinar sobre la tierra durante 1000 años. Y estos ejércitos celestiales que le acompañan son precisamente no solamente ángeles, sino también personas, ¿verdad?, que reconocieron a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Tenemos información en el Evangelio, no es el Evangelio, es el libro de Tesalonicenses. Pablo les escribió a los de Tesalónica y les dio una gran información. Los de Tesalónica estuvieron preocupados durante algún tiempo porque estaban viviendo situaciones bastante duras, bastante difíciles, y ellos pensaban que ya el Señor Jesucristo estaba viniendo por su pueblo. Ellos pensaban que estaban viviendo durante la tribulación, no tema de este estudio, que luego quizás lo chequemos. Pero mire, aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 y 14, nos trae información también, escritura, de quiénes son estos ejércitos celestiales que están acompañando al Señor Jesucristo en su descenso. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Vea, cheque, verifique. Está hablando de gente, de personas, de hombres, de mujeres que creyeron en Él y que murieron y que luego estuvieron en la presencia de Él después de haber vivido durante esta tierra. Ahora, no solamente este capítulo 4 nos habla al respecto, sino que también el capítulo 13, en el versículo 13, es decir, aquí a un lado,
Voy a leer el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Está describiendo que el Señor Jesucristo regresa y regresa con todos sus santos, con todas las personas que creyeron que Jesús murió en la cruz por sus pecados, se arrepintieron de ello y le pidieron perdón. Esto es lo que encontramos, ¿verdad? En el capítulo 19, en el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es una información tan clarita, tan diáfana, ¿verdad? Aquí encontramos a Jesús descendiendo con su ejército que le acompaña, santos y personas y ángeles, para que tengamos una idea completa. Y no vienen a pelear, no vienen a apoyarle en ello. Jesús, le digo, se basta para eso y para más. ¿Qué le parece si leo una cita más? Aquí en el versículo 15, mire usted, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando leemos nosotros estas citas, pensamos que son fenómenos los que aquí se encuentran. Son solamente figuras que describen cómo es el Señor Jesucristo. De su boca sale una espada aguda. ¿Qué es lo que está saliendo de la boca del Señor Jesucristo? Está saliendo su palabra. Está saliendo lo que nos dice la Escritura, que su palabra es como una espada de dos filos. Esto es lo que nos dice la Escritura. En ese preciso instante, Él va a hablar. Esto es lo que nos está diciendo. De su boca sale una espada aguda. Él va a hablar. Él va a declarar su palabra. Lo que encontramos aquí en la Biblia, Él va a decir algo, y en cuanto Él diga esas palabras, las cosas se van a dar. ¿Qué va a decir, verdad? Bueno, simple y sencillamente va a aniquilar a todos aquellos que están en contra de su regreso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hay una gran descripción de paso a paso de lo que va a suceder ese día. Pero será solamente su palabra. No tendrá que mover ni siquiera un dedo. Solo su palabra, y ocurrirán las cosas que Él diga. Un día, un hombre del ejército romano tenía a uno de sus siervos, el cual él amaba mucho, enfermo. Este centurión envió a unos ancianos a Jesús y le dijo: mi siervo está enfermo, ven, ayúdale, sánalo. El Señor Jesús se encaminó hacia la casa de este hombre, y una vez que estaba muy cerca de la casa del centurión, el centurión ahora envió a unos amigos con un mensaje hacia el Señor Jesucristo, diciéndole: no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. La Escritura nos dice, ¿verdad? En la Escritura, ¿no? Nos dice que el Señor se maravilló. Mire aquí en Lucas capítulo 7, el versículo 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Permítame un tiempo y vamos a continuar analizando esos pasajes, ya para terminar o tratar de terminar la enseñanza de este día.
continuamos y le damos gracias a Dios por llegar a este segmento, el último. Ahora, he querido con todo mi corazón darle esta información, ojalá y haya sido bastante claro, aunque estas cosas son difíciles de entender. Pedro en una ocasión dijo que el amado hermano Pablo escribía muchas cosas referente a lo que él estaba tratando precisamente en ese momento. Y él dice, algunas cosas son difíciles de entender. Ahora, son difíciles de entender cuando solamente las oímos así de pasada, abuelo de pájaro. Pero si venimos a la Biblia y analizamos pasaje tras pasaje y persistimos en ello, Dios nos da un espíritu de sabiduría para que podamos entenderlo. Bueno, en aquella ocasión el Señor Jesucristo venía a este centurión para sanar a su siervo, al cual amaba mucho. Bueno, pues sucede que cuando estaba ya a punto de llegar a la casa del centurión, él envió ahora a unos amigos y le dijo, Señor, ¿verdad? Dice el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y mire, el Señor Jesucristo declaró una palabra. La palabra salió de su boca, ¿verdad? Y le dijo que el siervo de este hombre fuera sanado. Al oír esto, Jesús, nos dice el versículo 9, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló de que este centurión creyera que con el hecho de que él, Jesús, hablara la palabra, su siervo iba a ser sanado. Jesús se maravilló. El Señor se goza, el Señor se alegra cuando nosotros creemos su palabra. Yo creo que lo que dice aquí la Biblia, lo que le estoy explicando, yo creo que esto va a suceder porque el Señor lo ha dicho. Él se goza. Recuerda cómo reprendió a Tomás. Tomás, sé creyente y no incrédulo, porque me vistes, creíste. Más bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Usted no ha visto, yo tampoco he visto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero su palabra lo dice y lo creemos. Y esto se goza el Señor porque usted y yo creemos que lo que Él dice es verdad. Bueno, el comandante y todos sus ejércitos celestiales vendrán con el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19 está hablando de su venida. Y el versículo 20 nos habla de una manera tajante lo que va a ocurrir en ese día a esta Trinidad mentirosa, a esta Trinidad satánica. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Me emociona al leer la Biblia. Me emociona al ver cómo tenemos la descripción tan detallada. Ese día en que el Señor descienda, con su sola palabra quedará presa la bestia. Sí, el falso profeta. Ahora, ellos serán lanzados, ¿sí? Donde dice, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nos habla de dos, falta el otro. ¿Quién? Satanás. Aquí hay información, nos dice que será atado. Aquí hay información. Entonces ese día el diablo será atado. Ya no tendrá oportunidad de andar por esta tierra ni de circularla, como encontramos en el libro de Job. No va a tener la oportunidad de andar alrededor de la tierra ni caminar por ella. Será encadenado, será guardado. Pero la bestia y el falso profeta serán echados a ese lugar, ¿verdad? Aquí está en la Biblia. Serán arrojados. Ahora, también todas aquellas multitudes que le esperaron para atacarle. El versículo 21 nos dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Las aves se van a saciar de las carnes de ellos, pero su espíritu, su alma irán también a ese lugar, a ese lago de fuego que arde con azufre. La Biblia describe como la muerte segunda. La física primera y la muerte segunda, cuando el hombre o la persona va al infierno o a este lago de fuego que arde con azufre. Qué descripciones tan claras, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno se pierda.
Dios no quiere que ninguno vaya a ese lugar. Por eso dio a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Él no cometió pecado, nosotros sí, pero son perdonados. Pero una gran multitud, la Biblia nos dice que una gran multitud irá allí por no creer en el Señor, por no creer en Él. Ahora, si usted se pregunta, ¿quedarán algunos vivos? Déjeme decirle que sí. Para esos vivos que quedarán sobre la tierra, que estaban en ella en el momento en que el Señor Jesucristo regrese, quedarán allí por una razón. ¿Sabe por qué? Porque han creído en el Señor Jesucristo de antemano. Antes de que Él descendiera del cielo a esta tierra, ellos ya creían en Él. Estaban con vida en el preciso momento en que Él llega y pisa o pone su pie en el Monte de los Olivos. Mateo capítulo 25, versículo 3. ¿Se da cuenta usted qué tan interesante es esto? Mateo 25, versículo 31, podemos tener ahí la información. Hay mucha, pero solamente quiero basarme prontamente a estos pasajes, pero usted chéquelos y va a entender con mucha claridad todavía más. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjese bien, el Señor Jesucristo, el comandante, regresa a esta tierra, se va a sentar en su trono de gloria. El Hijo de Dios va a regresar, vendrá en su gloria, como nos describe aquí, y todos sus ángeles acompañándole estarán en ese preciso instante. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, ¿verdad?, lo que va a ocurrir. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Habrá una selección entre los que habrán creído en Él y los que no habrán creído en Él. Estos son los que no fueron a la guerra. Estos son los que no fueron a esperar para enfrentarlo. Estos serán hombres y mujeres que estarán en las diferentes partes del mundo. Algunos creyentes, otros incrédulos. Bien, de ellos el Señor va a escoger aquellos que han creído en Él de antemano para repoblar la tierra. Estos son los que se encuentran situados a la derecha de Él. El 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vea usted, unos a repoblar la tierra, a tomar lo que el Señor Jesucristo hizo desde la fundación del mundo. Otros irán al tormento. Versículo 41. Irán al dolor. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. A los de la izquierda, dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dos grupos ese día, dos grupos hoy en nuestros días. En nuestros días hoy hay gente que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay otros, aunque conocen, saben de Él, no se han arrepentido, no le han pedido que venga a su corazón, que perdone sus pecados. A mí me gustaría que usted fuera de este grupo, del grupo de los que han sido perdonados. Esta es una razón de este tipo de programas, para que usted conozca que Jesús le ama y que quiere perdonarle. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a usted por estar escuchando este programa de televisión. Es bienvenido a las instalaciones de Grupo Amor todos los domingos a las 9 de la mañana. Esperamos. Gracias.